Hermano, un gusto para mí saludarles a cada uno de ustedes. Siempre es bueno visitar a la iglesia que uno pertenece. Si ustedes no sabían, yo soy pastor de esta iglesia, uno de los muchos pastores que tiene esta iglesia, ¿cierto? Pero estoy contento porque hoy día les puedo visitar, porque hoy día les puedo ver. Eso no sucede siempre. Tengo una labor, una ardua labor ahí en la fuente. Ha sido un hermoso, agotador, pero muy hermoso trabajo. El Señor es muy bondadoso conmigo. Ni se imaginan cuánto. Así que, en medio de todo, por supuesto, les entrego los saludos de parte de mis hermanos de la Fuente. Ellos ya están avisados, están informados que yo tengo la labor de predicar en este lugar y ellos tienen, sí, tu papá justamente, ellos tienen a el presbítero Samuel que está predicando en la congregación. El día de hoy me tocó una difícil y ardua labor de predicar un texto perteneciente a uno de los dos capítulos más difíciles de interpretar en la Biblia. Muchas gracias. Gracias. Pero, como les decía, el Señor es muy bueno. Cuando salen estos temas doctrinales que ustedes acaban de leer y que de hecho el título el título es El juicio final. Cuando hablamos de estos temas o incluso de la tribulación, hay mucho interés en querer conocer estas doctrinas, pero al mismo tiempo hay un miedo, un terror en las personas. No sé si han visto eso, que cuando hablamos del juicio final, la gente es como, oh, güey, es que, ¿y qué pasará? ¿Y cuándo verá? ¿Cuándo vendrá? ¿Y cuándo será? Y un montón de cosas más. Ahora nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué este tema nos da miedo? ¿Por qué este tema nos complica? ¿Por qué este tema nos afecta tanto si nosotros sabemos que Dios está en control? Tú sabes que Dios está en control, ¿cierto? En todo tiempo Dios está controlando todas las cosas. En todo tiempo Dios está sosteniendo todas las cosas. Aún en medio de tu pecado y mi pecado, Dios te sostiene con su mano y te trae de vuelta a casa. Bueno, pero la respuesta es, este miedo viene justamente porque la iglesia evangélica moderna se ha empeñado mucho más en meternos miedo a través de mensajes del infierno, predicando más del infierno que del evangelio en sí. No digo que sea malo hablar del infierno, es bueno conocerlo, saberlo, la Biblia lo habla, tenemos que hablarlo. Nos ha dado este mundo evangélico también películas, no sé si ustedes vieron la película Dejados Atrás. ¿Quién no tuvo miedo con esa película en los años 90, en los años 2000? ¿Una película de miedo? ¿O esas canciones de que Cristo vino y quedamos atrás? Todo este tipo de cosas justamente nos ha generado miedo. Nos ha generado temor en que si Cristo viene y yo no voy a la iglesia, me quedé. O si Cristo viene y a lo mejor yo no soy salvo, qué miedo, qué temor. En vez de asegurarnos por la fe en nuestro Señor Jesús, en su gracia, que Él ya nos salvó y que de Él somos nosotros. Mateo 24 y 25 son dos capítulos hermosísimos que, uno, no hablan de destrucción final. Les dejo el dato de una. No habla de destrucción final. No habla de un gobierno satánico, de un personaje histórico en el mundo, o que todo irá de mal en peor. Recuerden eso. Quiten eso de su lenguaje. La Biblia no dice que va a ir de mal en peor. De hecho, en Eclesiastés 3:7 dice que aquel que no es sabio se pregunta, ¿por qué todo tiempo pasado fue mejor? ¿Habían leído ese texto? Muy conocido, pero nosotros seguimos repitiendo que todo tiempo pasado fue mejor. El Señor le dice, sé sabio, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. No estoy hablando de prosperidad material, sino que Él tiene grandes cosas para nosotros. Estos dos capítulos hacen una recopilación del futuro, pero no de nuestro futuro necesariamente, sino del futuro de los judíos de aquella época. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A quién le estaba hablando? A los discípulos. Le estaba hablando a los discípulos. El contexto de estos capítulos se da bajo una pregunta que hacen los discípulos, donde Jesús responde que no pasará de aquella generación antes de que todo esto acontezca. Y muchos eruditos, respetables por cierto, muchas personas también, muchos hermanos de la iglesia, dicen, no, es que generación significa esto, generación significa aquello, generación.
y se dan un montón de vueltas. Hermanos, están hablando con los discípulos acerca de los fariseos, el contexto de Mateo 23, ¿cierto? Está hablando para ellos, es un mensaje para ellos. Entonces, aquella destrucción del templo de Jerusalén, donde el texto dice, y no quedará piedra sobre piedra, y la persecución de los judíos, que era el juicio final de los judíos, finalmente era justamente para ellos. Pero ¿cuál es el fin con que Cristo les avisa a los judíos acerca de esto? ¿Por qué Cristo le dice, viene la destrucción sobre ti, se va a destruir el templo? Porque lo que está haciendo Jesús es despertarlos de su letargo espiritual. Ellos estaban dormidos, ellos estaban zeta, por decirlo de alguna manera. Ellos estaban nada más que sentados cada domingo en su sinagoga y ya. ¿Quién se para a explicar el texto? Nadie, nadie. Listo, terminamos, nos vamos. Así funcionaban ellos. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que despierten de su letargo. Él dice, hermanos, el templo va a ser destruido. Donde ustedes tenían la presencia de Dios solamente en un lugar en el mundo, ahora se expandirá a todas las naciones. Ese es el propósito de que el templo se haya destruido, porque nuestro templo ya no es el templo que está en Jerusalén o algún templo, tercer templo, como muchos le llaman. Nuestro templo es Jesús. Él es nuestro verdadero templo. Y bueno, nosotros ya sabemos lo que pasó en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? La destrucción del templo de Jerusalén. Millones, se estima que millones de judíos, más de 1 millón de judíos, murieron en aquella época a causa de la persecución, ¿cierto?, de Nerón, donde el texto finalmente se cumple. La Biblia dice, y no quedó piedra sobre piedra. Si usted quiere investigar un poco más, le invito a leer el libro de Hebreos, un maravilloso texto donde la gente quería volver a construir, a sacrificar animales, pero el autor de Hebreos le dice, no, pues, Jesús es suficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren sacrificar animales? ¿Por qué quieren un nuevo templo? ¿Acaso Cristo no fue suficiente? Pero bueno, ahora uno podría decir, entonces, ¿qué tiene que ver un texto que aparentemente sucedió hace casi 2000 años atrás conmigo? Y es que la palabra nunca deja de ser actual. La Biblia, como ustedes bien lo saben y lo atesoran en su corazón, no deja de ser vigente para el cristiano. Aún los versículos más difíciles, los versículos más complicados, aún esos textos que a lo mejor están en el Antiguo Testamento y que para muchos no tienen relevancia, la palabra del Señor sigue siendo relevante para ti y para mí hoy. Ojalá pudiésemos tener una serie de sermones levíticos. Sería enriquecedor para todos nosotros. Sería asombroso porque veríamos cómo Dios está plasmado a través de toda la Escritura. Pero bueno, los versículos que nos toca estudiar hoy día tienen el contexto que les acabo de dar. Los versículos 31 al 33, que son los primeros 3 versículos, nos entregan una situación bien especial. Quiero que pensemos por un momento que todos nosotros somos judíos, judíos del primer siglo. ¿Se lo imaginan? ¿Ya son judíos? ¿Trajeron su kipá o no? Algunos están con su kipá puesta, ¿cierto? Bien, imaginemos entonces que somos judíos del primer siglo. Estamos hablando con Jesús y Jesús nos dice, cuando yo venga en gloria con los ángeles, todas las naciones se reunirán y separaré a las naciones en dos. Por un lado estarán mis ovejas, su derecha es esta, ¿cierto? ¿Sí? Estarán a mi derecha las ovejas, y a su izquierda estarán los cabritos. El versículo 31 deja claro que Él vendrá. O sea, nosotros podríamos decir, Cristo va a venir por segunda vez. Estamos 100% seguros. No es el único texto que lo dice, ¿cierto? Tesalonicenses lo recalca y otros textos más que hacen el énfasis de que Jesús volverá por segunda vez y esa es una tremenda esperanza. De hecho, a través del cristianismo histórico, nosotros clamamos Maranatá, ¿cierto? ¿Qué significa Maranatá? ¿Quién? ¿Quién viene? Cristo. Nosotros clamamos Maranatá junto con los hermanos a través de toda la historia. Eso es lo que el Señor hace de nosotros, querer clamarle a Él, porque Él tiene que venir, porque Él lo dijo y va a cumplir. ¿Cierto? Amén. Amén. Lo interesante del texto es que cuando Jesús usa la nomenclatura hijo de hombre, no sé si se han dado cuenta, pero en el texto aparece harto el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre.
está hablando de su reinado sobre los hombres y por los hombres. Cuando a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, quiere decir que Él está sobre los hombres como un rey poderoso, sin igual, un rey que reina, un rey que está con su corona, que está sentado en su trono. Pero además de eso, nos muestra que Él es hijo de hombre, porque es representante de los hombres. Porque aún siendo rey, vino a morir por ti. Ese es un rey de verdad. Es un rey que verdaderamente está contigo. No que toma un avión, se baja aquí y te viene a ver, ah, mira qué terrible lo que pasó, se inundó la iglesia. Me voy. Eso fue todo. No, Cristo está con la iglesia en todo tiempo. Cristo está contigo cuando estás aquí y cuando estás fuera. Eso significa hijo de hombre. Significa hijo de hombre. Lo que llama la atención es que la Biblia nos muestra que Jesús ya es rey. ¿Qué dice Marcos 16:19? Dice que Cristo cuando ascendió a los cielos, ¿qué hizo? ¿Se quedó esperando hasta que vuelva por segunda vez? ¿Se quedó con brazos cruzados? ¿Qué dice el texto? Se sentó a la diestra del Padre. Textos posteriores dicen que Cristo se sentó a la diestra del Padre, pero ¿con qué motivo? ¿Cuál es la razón del por qué Él está ahí? Porque Él está reinando. Él ya está reinando. Nosotros no esperamos un tiempo futuro, milenario, donde Cristo reinará. Cristo ya reina hoy. Cristo reina hoy y Él está llevando todas las cosas bajo sus pies, dice 1 Corintios 15. ¿Y cuál es el último enemigo que va a derrotar? La muerte. Aquí yo no estoy hablando de postura escatológica y otras cosas, estoy hablando de lo que la Biblia dice. Aquí si hay algo que podemos estar de acuerdo es que Cristo volverá y Él reina hoy, ¿cierto? ¿Amén? Entonces no tenemos que discutir más. Cristo ya reina hoy día y Él está llevando todas las cosas a sus pies. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Quiero decir que Jesús, como hijo de hombre, ya vino y está transformando esta tierra en su reino restaurado. Todas las cosas están siendo restauradas. Pero ¿sabes por dónde parte el Señor? El Señor restaura todas las cosas partiendo en tu corazón, partiendo en tu mente, partiendo en tu cuerpo, partiendo en tu vida. Y lo que atañe al día de hoy, partiendo en tus obras. Que Jesús sea el Hijo del Hombre significa que es Él el único rey sobre tu vida y por lo tanto, tú obligatoriamente harás buenas obras. Jesús está diciendo que Él está viniendo y en ese proceso de su venida, hasta que lo veamos visiblemente, ¿cierto? En su segunda venida, será Él quien separará a las ovejas de los cabritos, no tú ni yo. Nosotros generalmente nos volvemos locos, ah, es que este no es tan cristiano, este no es cristiano como yo espero. Pero ¿quién separa las ovejas de los cabritos? ¿Tú? El Señor. ¿Quién finalmente separará al trigo de la cizaña? ¿Tú? No, Cristo Jesús. ¿Por qué nos empeñamos tanto en darle vuelta a los asuntos de que, ay, no, es que mira ese cristiano cómo se comporta a ti, así, cómo hablas, ay, es que mira cómo se viste, ah? Mira, cuando viene a la iglesia se queda ahí sentado allá en la esquina, no habla con nadie. Uy, qué terrible, háblale tú. Hermanos, la palabra es clara, quien separa las ovejas de los cabritos no somos nosotros. ¿Cuál es mi trabajo? Ser oveja. ¿Qué hace la oveja? Permanece en el redil. ¿Estás permaneciendo en el redil? Si ustedes van a un campo donde hay ovejas y cabritos, es muy difícil que notemos la diferencia porque dentro de su primer año son muy parecidas. ¿Sabían eso? A mí al menos, y eso que yo crecí en el campo, eh, siempre me costó diferenciar entre la oveja y los cabritos. ¿Ya? Bueno, pero también me pasó con el perejil y el cilantro. Me costó mucho siempre el saber cuál es cuál. Ahora yo sé que el perejil es el que no tiene raíz y el cilantro es el que tiene raíz. ¿Ya? Ahora, si tengo que sacarlos de la tierra, no sé cuál es cuál. ¿Ya? Pero la pregunta es, si tuviéramos que ser separados hoy, si el Señor viene y finalmente dice, ok, primera iglesia de Chillán, tengo que separar entre ovejas y cabritos. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú?
Es justamente de los versículos 34 al 40 donde habla de las ovejas y del 41 al 45 donde habla de los cabritos. Así que vamos primero con las ovejas. ¿Piensas que eres una oveja o que eres un cabrito? Vamos a analizar. Analicemos la situación del 34 al 40. Parte el texto hablando que estarán las ovejas, ¿dónde? ¿Dónde dejará las ovejas? A la derecha de Dios. Si bien es cierto, hoy en día está muy polarizado el mundo, donde cuando hablamos de derecha o izquierda estamos hablando de política, ¿cierto? Es porque nosotros tenemos esta idea, y esa idea es una idea nueva, para que no piensen que en el tiempo de Jesús, Jesús era de derecha, ¿ya? Para nada. Jesús no habla ni de derecha ni de izquierda porque el único que reina es Él. ¿Estamos claros, cierto? Cristo reina y Él es nuestro rey, nadie más. Él es celoso. No hay otro que pueda reinar como Él. ¿Quieres bondad, misericordia en este mundo, en este país? Cree en Cristo y practica su palabra. Amén. Bueno, esta idea nueva surge en el siglo XVIII en el momento de la Revolución Francesa, donde aquellos que querían, a los que eran más nacionalistas, conservadores, los que querían más seguridad, se sentaron a la derecha. Y a la izquierda se sentaron aquellos que querían tal vez la igualdad social, la pluralidad, entre otras cosas más, ¿ya? Y eso, por supuesto, trajo coletazos hoy día. Si yo digo, es que yo me voy a sentar a la derecha del Señor, me van a decir, oh, mira, un momio. ¿Cierto? Generalmente pasa eso, porque tú dices, no, es que yo estoy de acuerdo con que cada uno tiene su casa, su hogar, propiedad privada. De derecha. O uno podría decir, que yo estoy de acuerdo con que creemos en la equidad social, ¿cierto? En que tenemos que mejorar las cosas, en que tenemos que apoyarnos socialmente. Uy, qué zurdo. Siempre va a pasar eso. Ustedes hagan lo que hagan, siempre los van a tildar. Pero ustedes no se preocupen. El Señor sabe y conoce su corazón. Hoy día, o eres de izquierda o eres de derecha, y a muchos pareciera que les importa más considerarte dentro de ese grupo político o considerarse a sí mismo como dentro de ese grupo político que de la verdadera izquierda o derecha de Dios. ¿Ya? ¿Entienden el contexto, cierto? No estoy diciendo que aquí la derecha de Dios o la izquierda de Dios sea comparable a la política contextual. La derecha en la Biblia, no hoy, vuelvo a insistir, yo recalco esto porque no quiero que después caigamos en ¿cómo se dice? Muñecos de paja. La derecha en la Biblia, a diferencia de la Revolución Francesa y de nuestros tiempos, por supuesto, tiene relación con la justicia y la rectitud. Ustedes analicen la escritura desde el principio hasta el fin y se van a encontrar que todos aquellos que están hacia la derecha o que van por la derecha o cuando habla los pondré a mi derecha, tienen relación con aquellos que practican la justicia y la rectitud. Dice la Biblia que quienes están a la derecha de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto merecen un lugar de honor. ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? Entonces los que hayan sido separados o apartados a la derecha, el Señor les dirá, vengan, entren, gócense porque ustedes son los rectos y puros de corazón que han guardado y han aplicado los mandamientos. Y ahí nosotros nos detenemos y decimos, ¿y no que la salvación era por gracia? Es como, estamos hablando de obras, pero nuestra salvación es por gracia. Y a veces nosotros hacemos esa distinción, ¿cierto? Hacemos esa como separación, es que no, si tú vives por las obras, yo vivo por la gracia, yo vivo por la gracia, por las obras, es que si yo me preocupo mucho de la gracia, dejo de hacer obras. Entonces, estamos constantemente dándole vuelta a ese asunto. Y es que el texto no está hablando de salvación por gracia. El texto presume que la gracia está implícita. Lo que está diciendo es que si eres salvo, necesariamente harás obras que agraden a Dios. Uno de los más grandes reproches que nos hacen a nosotros, los que creemos que la salvación no se pierde, ustedes creen que la salvación no se pierde, ¿cierto? ¿De quién es la salvación? Del Señor, no de nosotros. Él es quien salva. ¿Estamos 100% seguros de eso? Amén. Entonces, uno de los reproches que nos hacen a nosotros es que
como nosotros decimos supuestamente, que la salvación no se pierde, entonces hacemos lo que queremos, total la salvación no se va a perder, y si hago lo que quiero, bueno, voy delante de Dios, no, y le pido perdón después de pecar, ¿cierto? Si usted piensa así, eso está mal, es pecado, no lo haga. Porque justamente nosotros afirmamos todo lo contrario. Porque si las personas que nos atacan de esa manera e intentan destruirnos, pero se dieron un tiempo de leer nuestras confesiones, nuestro catecismo, donde nosotros confesamos, ¿cierto? Por eso nos llamamos confesionales, porque confesamos nuestra fe escrita. Ellos le dicen hablada, nosotros decimos escrita. ¿Ya? Si se dieran tiempo de revisar nuestras confesiones, se darían cuenta que nuestros credos fielmente se basan en las escrituras. Y que las escrituras enseñan que la salvación por gracia siempre te va a llevar a hacer buenas obras. Uno de los textos más conocidos en toda la escritura es Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque don de Dios, o sea, la fe es don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y después lo que continúa en el versículo 10. ¿Qué dice? Porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Tú has sido salvado, hermano? ¿Has creído en Jesús? Entonces yo te tengo una maravillosa noticia. Si tú has sido salvado por Jesús, obligatoriamente harás buenas obras. Te va a costar, vas a luchar, a lo mejor vas a caer muchas veces, a lo mejor te vas a cansar en un montón de ocasiones, pero obligatoriamente harás buenas obras porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y tú le crees a Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees que los 66 libros de la Escritura son la palabra de Dios? Entonces creerás que Efesios 2 del 8 al 10 es la verdad. ¿Cierto? Porque la palabra es clara. Si tú fuiste salvado por gracia, entonces por gracia serás santificado para buenas obras. Si Dios te llamó, entonces eres una oveja del rebaño de Dios. Eres una oveja que permanece siempre cerca de su pastor. No de mí, de su pastor, Cristo. Pero también podemos ser cercanos. No tiene nada de malo. Una oveja que ama a su Señor y se entrega por Él humildemente. Es porque ha entendido que la salvación es por pura gracia. El Señor dice en la Biblia que nosotros no miramos las intenciones del corazón. ¿Quién mira las intenciones del corazón? Dios. Y por lo tanto, cada buena obra que hagamos, debemos hacerla como para el Señor y no para los hombres. No mirando lo que yo veo externamente. Ah, es que mira, este es drogadicto. Ah, es que este es alcohólico. Ah, es que este no sabe ocupar bien su dinero. Ah, es que este aquí, está allá. La Biblia dice, ¿qué ves tú? Necesidad. ¿Qué haces tú ante la necesidad? La suples. Sabiamente, por supuesto. El Señor te está mandando simplemente a cumplir la palabra de Dios. Y nos quejamos tanto de que el Señor nos ha puesto en dificultades muchas veces. Claro, nosotros decimos es que no es Dios, son las personas. Sí, pero el Señor te dice simplemente haz lo que tienes que hacer. Ve a alguien con frío, regálale tu chaqueta. Es que es Colombia, me costó cara. No importa, regálale tu chaqueta. ¿Ves que alguien está sin calzado? Regálale tus zapatos. ¿Ves que alguien tiene sed? Dale de beber. ¿Ves que alguien tiene hambre? Dale de comer. ¿Ves que alguien necesita un abrazo? Dale un abrazo. ¿Ves que alguien necesita un consejo? Dale un consejo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el Señor nos puso en una iglesia? ¿Para venir cada domingo y supuestamente hacernos salvos? No, para aprender a vivir como cuerpo del Señor. Hay un texto que se me ha repasado un montón de veces en la cabeza en estos tiempos. Nosotros en La Fuente estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos en Hechos 14. Pero hace unos capítulos atrás, cuando es la conversión de Saulo, ¿cierto? El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Dice así. Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué dice por qué me persigues si está persiguiendo a la iglesia?
Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú dices amar a Cristo, ama a su iglesia, yo no te caigo bien, lo siento, hermano, nos vamos a ver por la eternidad. Así que arreglémonos aquí. Hermanos, el Señor nos está mostrando que debemos esforzarnos para vivir como uno, como ovejas en el redil del Señor. Amén. Los versículos 41 al 45 presentan ahora a los otros, a los cabritos, que son las cabras menores de un año. Les dejo el dato ahí. Aquí el Señor dice que los cabritos serán puestos ¿dónde? A la izquierda de Dios. Y la izquierda en la Biblia tiene relación con la injusticia, con el desequilibrio de las balanzas. Ese es un dato bien interesante, ¿eh? Si usted trabaja en la feria, no arregle la balanza para que le dé otro precio. ¿Ya? Dejo el dato, nunca está de más. Pero en la Biblia pasaba eso, que a los que ponía a la izquierda tenía relación también con el desequilibrio de balanzas, o sea, con el engaño, con la usura. ¿Ya? Uno podría decir, pero mira, los empresarios son de derecha. Bueno, en la Biblia, la usura son los que están puestos a la izquierda. ¿Ya? ¿Ven que no tiene nada que ver la política humana con lo que sucede en la Biblia? Bueno, pero además de eso, los que están a la izquierda de Dios son aquellos, o los que Él pone a la izquierda, perdón, son aquellos que hacen las cosas para su propio beneficio. Yo creo que ahí caemos todos, ¿cierto? Aquí todos somos de izquierda, vamos. Ojalá que no me saquen, no me corten el video ahí y digan, el pastor Saúl dijo que somos de izquierda. Aquellos que hacen las cosas para su propio beneficio son aquellos que son cabritos. Lamentablemente nosotros hacemos las cosas para nuestro propio beneficio. ¿Te has preguntado por qué comes? Porque tengo hambre. Pero la Biblia dice que comer y beber tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Está difícil. ¿Te has preguntado por qué duermes? Porque tengo sueño, porque necesito descansar. Pero la Biblia dice que aun cuando tú duermes, debes repetir la palabra del Señor, la ley de Dios, Deuteronomio 6. El Shema, ¿cierto? El Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la Escritura está repleta de textos que nos dejan mal a nosotros. Si no fuera por la gracia, hermanos. Ay de ti, Corazín, diríamos. El texto es sumamente claro, el cabrito es aquel que parece oveja, pero que no alimentó al hambriento, que no le dio de beber al sediento, que no cogió a quien lo necesitaba. El cabrito es el injusto que está presente en el rebaño, pero que no pertenece al rebaño y que Dios separará en su segunda venida. Mi intención no es que tengan miedo, hermano. No es que tú digas, uy, es que yo estoy viviendo de esta manera, me da miedo, voy a perder la salvación, o a lo mejor no la tengo, no lo sé. Si estás aquí hoy día, hoy es el tiempo de volver al Señor. Mi intención no es que tengan miedo y que por causa de eso a lo mejor hagas obras, es que yo voy a hacer obras porque si no las voy a perder o porque necesito demostrar de alguna manera. No, porque la verdadera obra, ¿dónde parte? ¿En tus manos? En tu corazón. Cuando el Señor trabaja, ¿dónde comienza a trabajar? En tu corazón. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mi corazón era un corazón de piedra. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Me hizo hacer obras y después cambió mi corazón? No. Cambió mi corazón de piedra en un corazón de carne que late. El corazón de piedra simplemente existe, pero el corazón de carne late, vive. El Señor te ha llamado hoy día no para que seas un cabrito, sino para que seas una oveja. Porque yo les voy a asegurar algo, no existen segundas oportunidades. El Señor te está dando la oportunidad hoy y no existen segundas oportunidades. No existe el purgatorio. Si tú creías que existía el purgatorio, lo siento, arruiné tu visión del mundo.
No existe el mundo espiritual de los mormones donde alguien puede ser bautizado por ti para salvarte y sacarte del mundo espiritual, como le llaman ellos. No existe la reencarnación, si es que creías en la reencarnación. Solo existe esta vida y Dios quiere que a través de Cristo te arrepientas de tus pecados, vengas a Él y hagas la voluntad de Dios. El Señor te está llamando al arrepentimiento, hermanos. Cada domingo nosotros deberíamos llamar al arrepentimiento porque todos los días pecamos. Y a lo mejor el Señor algo quiere hacer con tu vida. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le dijo eso Jesús a los judíos? ¿Los judíos conocían la palabra? Sí. ¿Los judíos participaban cada sábado en la sinagoga? Sí. ¿Los judíos participaban de las fiestas? Sí. ¿Los judíos participaban de los ritos? Sí. ¿Ustedes vienen cada domingo? Sí. ¿Ustedes participan del grupo de jóvenes, del grupo de varones, del grupo de damas? Sí. Pero el Señor le vuelve a decir, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el Señor está tocando tu corazón, si el Señor está llamando a tu corazón, no seas duro y ven a Él. Porque si eres de Él, o vendrás a la buena, o recordemos lo que hace el pastor con las ovejas malas. Les quiebra la pata para que se quede cerca del pastor. El versículo 46, hermanos, es claro. Los cabritos irán ¿dónde? ¿Qué dice el texto en el versículo 46? Al castigo eterno. ¿Y dónde irán las ovejas? A la vida eterna. No hay opción. No puedes seguir viviendo igual. Necesitas acercarte a Dios, vivir por Él y vivir para Él. Los afanes de esta vida pasan. No sé en lo que estás tú en este momento, a lo mejor estás preocupado por el trabajo, por los estudios, a lo mejor estás preocupado porque no encuentras trabajo, porque no te va bien en los estudios, porque a lo mejor estás agotado, estás cansado, tienes problemas con tu familia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu abuelito, tu papá, tu vecino, no sé. Pero el Señor dice que los afanes de la vida pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. El Señor te está llamando a que vuelvas a Él, a que apartes tu vida para Él. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré los secretos ocultos que Él ya nos reveló en su palabra. El Señor es claro. Yo digo, a veces somos tan porfiados, somos tan duros. La palabra del Señor dice, ¿estás triste? Clama, ora al Señor. ¿Estás alegre? Canta salmos, canta alabanzas al Señor. Pero nosotros estamos alegres, vamos por un completo. Vamos por un McDonald's, ¿cierto? ¿O me equivoco? No estoy diciendo que esté mal, pero ¿cuál debería ser tu primera reacción? Alabar al Señor. ¿Estás triste? ¿Qué es lo primero que haces? Lloras, alegas, pataleas, discutes, pelas, murmuras, no sé. Estoy sacando ejemplos de mi vida. Pero el Señor dice, ¿estás triste? Ora. Nos damos la lata de llamar al psicólogo, al psiquiatra, que nos cobra, que nos sale más caro. No estoy diciendo que esté mal. Háganlo si pueden hacerlo. Pero ¿cuál debería ser tu primera reacción? ¿Ir al psiquiatra, al psicólogo, al neurólogo? Clamar al Señor. Orar al Señor. Entonces yo pregunto nuevamente, ¿eres una oveja que hace la voluntad del Padre, que sirve a los necesitados, que hace buenas obras? ¿O eres un cabrito que no hace nada más que su propia voluntad y que va de las responsabilidades por egoísmo? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Una oveja o un cabrito? Si estás en duda en este momento, nuevamente, quiero invitarte a que te arrepientas delante del Señor y que oigas la voz del Señor. La voz del Señor es clara. Si lo dejamos en páginas, tenemos más de 2000 páginas de maravillosa palabra. Si lo dejas en interpretación, tenemos miles y miles y miles, millones de sermones que te van a ayudar a poder entender la palabra del Señor. Y si tú quieres acercarte a Dios, no necesitas hacer fila. No necesitas pedir hora para una semana, 2 semanas, un mes. Simplemente necesitas ir delante del Señor y arrepentirte de tus pecados.
El Señor te está invitando a que seas una oveja. El Señor te está invitando a que vuelvas a Él, porque tú eres de Él y como un Dios celoso te va a traer a Él, a la buena o a la mala. Así que si el Señor está hablando a tu corazón, no hagas oídos sordos a lo que Dios está diciendo y vuelve a Él, porque aún hay tiempo de ser luz y sal de esta tierra. Amén. Te quiero invitar a orar para que sea Dios tratando con nuestro corazón. Oremos. Padre amado, sabemos, Señor, que somos duros. Somos duros, Señor. Hay un dicho chileno que dice que somos duros como mulas. Y es verdad. Nos reconocemos, Señor, como pecadores. No queremos ser cabritos, Señor. No queremos ser desobedientes, no queremos ser injustos, no queremos, Señor, preocuparnos de nosotros y de nuestros afanes, sino que queremos hacer su voluntad tan maravillosa y que nos da paz, que nos da gozo y seguridad. En este mundo, Señor, nosotros tendremos aflicciones. En este mundo, Señor, sentiremos inseguridad. Pero cuando somos ovejas que están cerca de su pastor, entonces sentimos paz y seguridad. Señor, que sea Jesús nuestro pastor. Y aunque nos duela, aunque me dé miedo, Señor, si es necesario que usted nos acerque, Señor, y que nos mantenga cercanos a través de la dureza, que así sea. Porque es mejor estar sufriendo un breve tiempo en esta tierra que estar lejos una eternidad. Que ojalá cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestro pecado, que nos arrepintamos delante de usted y que podamos vivir adecuadamente y con orden según su palabra. Guíe, Señor, a la primera iglesia de Chillán. Guíe a los hermanos que están aquí hoy. No permita que se aparten. No permita, Señor, que ellos que intenten ser Dios, separando o apartando las ovejas de cabritos, sino que podamos ser buenos pastores, que atraigamos a las ovejas, que cuidemos a las ovejas, que amemos a las ovejas y que como ovejas permanezcamos siempre juntos, viviendo como un solo cuerpo. Bendiga esta iglesia y bendiga a su iglesia, esa que es universal, espiritual e invisible. Le pedimos esto, Padre, sabiendo que usted nos oye y que aún sin merecerlo, inclina su oído hacia nosotros para atender nuestra solicitud. Atiéndanos, Señor, y avive la llama del fuego del Espíritu que hay en nosotros. Le pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Les quiero invitar a ponerse de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor.